Después de casarme con un hombre de familia adinerada, me adapté felizmente a la vida, sentía que, por fin, había llegado esa estabilidad tan anhelada, esa que uno imagina cuando aún es joven y está llena de incertidumbre. Disfrutaba cada instante, desde las tardes acogedoras en nuestra casa con ventanales panorámicos, hasta los viajes a bodegas en California, donde saboreábamos lentamente cada sorbo de vino, como si no quisiéramos soltar el momento. El sol acariciaba suavemente nuestra piel, pero un día, en el vestíbulo del hotel, un lugar que siempre había asociado con vacaciones, encuentros y el bullicio de la vida, ocurrió algo que perturbó mi tranquilidad. Mason, un hombre con quien tuve algo parecido a un pasado, estaba frente a mí, apoyado en el respaldo de un sillón, con esa sonrisa condescendiente de siempre. Comentó con burla mi estilo de vida aparentemente sencillo. Sigues siendo reservada, Patricia, dijo, como si eso debiera avergonzarme. Solo asentí con la cabeza, mantuve la calma, esa calma que me había costado años construir. Era mi arma, mi armadura, especialmente frente a personas como él. Su voz, aún aguda y segura, atravesó mi serenidad, interrumpió el ritmo de mis pensamientos, y empezó a provocarme con sus últimas noticias. ¿Sabes? Me casé, dijo con aire casual, pero sus ojos brillaban con una chispa clara. Quería impresionar, y no me hizo esperar demasiado. Se llama Elisa. Es hija del presidente de Goldsmith Enterprises. Pronunció esas palabras con especial énfasis, como si el nombre debiera provocar en mí envidia, admiración. Su risa, clara y deliberada, llenó el aire con un toque de orgullo, como el tintinear de copas en una sala vacía. Pero fue esa mención de Goldsmith Enterprises lo que captó mi atención. Conocía ese nombre, era familiar, como una melodía olvidada que de repente vuelves a oír, aunque al principio no recordaba por qué, ni cuándo, ni dónde, y luego, como un rayo en cielo despejado, lo recordé. Ese nombre estaba grabado en mi historia mucho más de lo que Mason podía imaginar. Él seguía presumiendo, sin saber que yo encontraba irónica su revelación, como si me estuviera contando algo nuevo, sin saber que yo ya conocía esa historia, a mi manera. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Disfrútalo. Mi nombre es Patricia, tengo 37 años, y vivo en armonía con mi esposo. Sí, con ese mismo Mason, que ahora me habla de su nueva esposa como si fuera parte de una broma. Todo sonaba absurdo, casi como un sueño del que no acabas de despertar. Trabajo en el negocio inmobiliario familiar, una empresa que ha pasado de generación en generación, y como hija única, me ocupo principalmente de las tareas administrativas, con precisión, con contención, cuidando cada detalle. Mi padre, un hombre respetado y estricto, aún supervisa las decisiones estratégicas principales. Sé que algún día seré la cabeza de esta empresa, y por eso, desde hace años, equilibro mi vida personal y profesional, intentando no herir las aspiraciones de Mason. Él solo terminó la secundaria, trabaja en una empresa de transporte, realizando labores físicas exigentes, un trabajo que respeto de verdad, porque sé que no es fácil. Procuro no recordarle mi título universitario, ni el camino que podría separarnos, ni el futuro que, según mi padre, me pertenece, uno presidencial, pero no del país, sino de la empresa. Este tema, apenas lo tocamos. Conocí a Mason por una amiga en la universidad. Su empresa se encargó de la mudanza de mi amiga, y fue entonces cuando nos presentaron. Curiosamente, Mason se interesó primero en ella, pero, tras su rechazo, el destino, o quizás el azar, nos permitió conocernos mejor. Su carácter ligero, libre, algo atrevido, resultó ser un complemento sorprendentemente armonioso a mi obsesión por planear y tener todo bajo control. Nuestra relación floreció en silencio, pero con firmeza. Nos casamos a finales de los 30. Tras un noviazgo breve pero intenso, el matrimonio resultó sorprendentemente sereno. La cálida acogida por parte de los padres de Mason fue clave. Fresca, casi tierna en su simplicidad, muy distinta a las historias que uno suele oír sobre suegras complicadas. A veces, veía en su madre rasgos de mi amiga, esa misma severidad, escondida tras una sonrisa suave. Pese al trabajo agotador que lo mantenía fuera hasta tarde, Mason siempre fue atento con nuestro matrimonio. Incluso en los días más duros, seguía deseando estar conmigo. Siempre agradecía cuando le dejaba la cena servida, y esperaba para que comiéramos juntos, un gesto simple, pero tan lleno de cariño, que mi corazón se apretaba de ternura. Me sentía realmente feliz a su lado. Pero, como suele pasar, un año después de la boda, nuestra vida, casi perfecta, comenzó a mostrar señales de tensión.
Ocurrió una noche, justo cuando nos íbamos a dormir, la luz cálida de la lámpara de noche dibujaba un círculo suave en la pared, y en ese silencio, Mason de pronto habló. Mencionó un tema del que casi nunca habíamos hablado, los hijos. Había un tono de irritación en su voz, como si ese tema lo estuviera molestando desde hace tiempo, pero por ahora, se contenía. Yo también pensaba en la familia, en los hijos, y aunque no habíamos tomado ninguna medida activa, creía que todo sucedería por sí solo, sin presiones, sin horarios. Intenté tranquilizarlo. Solo ha pasado un año, Mace, aún tenemos tiempo por delante. Realmente, sentí que decía cosas sensatas, pero él insistió con datos más persistentes que de costumbre. ¿Sabías que la probabilidad de concebir en un año, para una pareja que no usa anticonceptivos, es de aproximadamente el 90%? Para ser sincera, no entendí esos detalles estadísticos, y ese porcentaje me pareció alarmantemente alto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tratando de no mostrar mi nerviosismo, dije, si te preocupa, quizás deberíamos hacernos ambos pruebas. Pensé que lo mejor sería enfrentar cualquier posible problema juntos, como pareja, como dos adultos unidos no solo por el amor, sino también por el compromiso, el respeto mutuo y el deseo de avanzar, a pesar de las dificultades. Pero la reacción de Mason fue inesperadamente dura. Me miró como si acabara de insultar su dignidad, y con veneno en la voz, dijo, ¿qué insinúas? ¿Que es culpa mía? Su tono, lleno de desprecio y una amarga familiaridad, me atravesó como una aguja. Era la primera vez que me hablaba así. Quedé atónita, no encontré palabras para responder al instante. No estaba de acuerdo con él. Para nada, no le estaba acusando, no señalaba a nadie. Solo quería que recorriéramos juntos ese camino, compartiendo preocupaciones y esperanzas, no jugando a culpar ni castigar. Sugerí un enfoque colaborativo para aclarar las cosas, pero Mason, como poseído por una inseguridad interna, llegó a la conclusión de que lo consideraba culpable, y para reforzar su postura, añadió, esto definitivamente es culpa de la mujer. Su expresión parecía disfrutar al herirme con esas palabras, como queriendo subrayar que el problema no era solo suyo, sino mío. Quise protestar, decirle que eso era injusto. Me sorprendieron sus palabras, pero estaba demasiado aturdida. Apenas logré balbucear, claro. Entonces hazte la prueba. Intenté mantener la voz calmada, aunque por dentro hervía. Él no mostró el menor interés por mis sentimientos, y me despidió con un gesto. Estoy muy ocupado trabajando, dijo, como si eso lo explicara todo. Suspiré, yo también trabajo, sabes, pero él solo frunció el ceño y me cortó bruscamente. Tú solo sigues la corriente en la empresa de tu padre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Nunca sigo la corriente. Sí, mi rol incluye muchas tareas administrativas, y desde afuera puede parecer rutinario, pero dentro de la empresa estudio activamente con mi padre, aprendo habilidades directivas, participo en sesiones estratégicas, y trabajo en proyectos importantes. Me preparo para liderar la empresa, no porque la herede, sino porque creo en mi derecho y voluntad. Esa noche, a pesar de mis intentos por conversar, cualquier intento de diálogo por su parte recibió frialdad y respuestas cortantes, como si hubiera puesto un muro entre nosotros. Nos dormimos con las caras vueltas en direcciones opuestas. Y el silencio en el dormitorio era tan denso que se podía tocar con las manos. Había algo pesado y persistente en el aire, como una tensión contenida, como ansiedad. Desde entonces, la actitud de Mason hacia mí cambió drásticamente. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Una noche, después de una larga y tensa conversación con mi padre sobre el futuro de la empresa, llegué a casa y vi que no solo no había preparado la cena como antes, sino que ni siquiera pensaba hacerlo. Lo siento, acabo de llegar hace 15 minutos, dijo cansado, casi irritado. Apresuradamente le expliqué que yo también acababa de llegar, y añadí, tratando de suavizar las cosas, voy a empezar a cocinar. Solo espera un poco, por favor. Pero él solo lo descartó con una sonrisa fría. Eso es típico de la hija del jefe de una pequeña empresa. Me costó respirar. No entendía, o no quería entender, que no hablábamos de una empresa pequeña, sino de una estructura grande con cientos de empleados, millones en facturación anual, y proyectos por todo el país. Sus suposiciones, su creciente amargura, que escondía cuidadosamente tras la ironía y el cansancio, empezaron a envenenar nuestra vida diaria, ensombreciendo los momentos que antes estaban llenos de luz y calidez. Ya no tenía sentido discutir con él. Sus palabras dejaron de ser una opinión para convertirse en un arma. Me apresuré a la cocina, tragando mi resentimiento, prometiendo a Mason que cocinaría la cena de inmediato. Tomaré una copa y me relajaré mientras cocinas.
murmuró, y yo solo asentí, sabiendo cómo el alcohol se había vuelto para él un ancla, una forma de escapar de la realidad, de evitar enfrentarse a sus propias emociones. Sentí tristeza hasta que el pecho me dolió. Nuestra relación ahora dependía de sus copas nocturnas, de un vaso de bourbon que parecía ser la única manera de mantener una frágil paz. Odiaba que me reprendiera o que me pusieran en el papel de cuidadora, pero si eso ayudaba a mantener aunque fuera una apariencia de paz, por poco tiempo, lo aceptaba a regañadientes como un mal necesario. La frialdad de Mason no desapareció cuando se fue a trabajar, ni siquiera me besó en la mejilla, como solía hacer, solo dijo al irse, asegúrate de que la cena esté lista cuando llegue. Respiré hondo, tratando de no dejar que el resentimiento se apoderara de mí y enfoqué mi atención en el día que tenía por delante. Había planeado un día libre, para finalmente hacer lo que Mason mismo insistía. Hacerme un chequeo con un ginecólogo para revisar la fertilidad. A pesar de sus reproches y presiones, él se negó a participar. Fue doloroso enfrentar esto sola, pero sabía que quejarme no ayudaría. Si el problema era realmente mío, quería saberlo cuanto antes. Estaba lista para comenzar el tratamiento de inmediato. Si era necesario, sabía que la edad era un factor innegable, la fertilidad disminuye, el tiempo jugaba en nuestra contra, y ya no podíamos retrasarlo más. La clínica estaba llena. Pasé casi una hora en la sala de espera, mirando pinturas tenues en las paredes y escuchando conversaciones de otras mujeres que llegaban con sus preocupaciones. Después de una serie de pruebas y un examen, el médico me informó que los resultados estarían disponibles en la próxima cita. Asentí, conteniendo mi ansiedad. La posibilidad de que tuviera un problema de fertilidad me asustaba, pero estaba preparada para tomar todos los pasos necesarios y no quedarme atrapada en la incertidumbre. Cuando Mason llegó esa noche, reuní los restos de determinación y confianza que me habían ido abandonando en las últimas semanas. Le dije con calma, pero con claridad, que ese día me había hecho la prueba de fertilidad, esperando en silencio al menos una sombra de apoyo, una pizca de simpatía, un tenue recuerdo de aquellos tiempos, en que estábamos unidos en sueños e intenciones. Pero él solo asintió, indiferente, y con una frialdad que me apretó el estómago, dijo, los datos del TAC obtenidos. Si tienes problemas, está bien que te hayas hecho la prueba. Avísame los resultados. Sus palabras, frías y calculadoras, sin una pizca de cuidado, sin indicio alguno de deseo de ser parte de ese proceso. Sonaron como un veredicto, como un comentario distante de un observador externo, no de un esposo con quien comparto la vida. Su suposición implícita de que yo era la culpable de nuestra dificultad para concebir, me hirió más profundamente de lo que él podría imaginar. Han pasado 6 años y yo cumplí 37, un momento en que el sueño de la maternidad, a pesar de todos mis esfuerzos, se volvía cada vez más lejano. Como un espejismo, nuestros intentos de tener un hijo se convirtieron en una serie interminable de esperanzas y decepciones, visitas a doctores, análisis de temperaturas basales, y lágrimas silenciosas en la noche. Pero parecía que Mason se había resignado, que había renunciado. Decidió que la paternidad no era para él. En lugar de seguir luchando a mi lado, empezó a desaparecer, primero en los negocios, después en sus amigos, y ahora en otros mundos donde ya no me invitaban. Sus noches sin regreso a casa se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando aparecía en la mañana, decía con una sonrisa que había bebido y cantado karaoke hasta el amanecer, y parecía orgulloso, como un estudiante universitario sin obligaciones ni promesas. Su comportamiento se volvía cada vez más descuidado, si no irresponsable, y en mí crecía la ansiedad, seguida por una irritación sorda. No sabía cómo reconciliar el amor y el resentimiento, el afecto y el sentimiento de traición. Mientras tanto, mi trabajo se hacía más demandante, en la empresa de mi padre, donde seguía creciendo como gerente, donde ya me consideraban la futura líder. Las responsabilidades se multiplicaban y el sueño de formar una familia debía posponerse, alejándose más y más, como si estorbara en la realidad. Pero lo que antes parecía solo un dolor personal, ahora se volvió insoportable. Las acciones de Mason tomaron formas que ya no podían ignorarse. Su desprecio por nuestra vida juntos se volvió evidente, como una úlcera en la piel que no puedes ignorar. Un día, en su día libre, lo cual ya me molestaba internamente, porque era un tiempo raro que podíamos pasar juntos. Noté que había dejado su teléfono en la sala. Lo tomé con la intención de llevarlo a nuestro cuarto y dejarlo en la mesa de noche, sin mirar dentro, pero justo entonces sonó el timbre. En la pantalla apareció un nombre, Diana. Pensando que era una colega,
Contesté automáticamente, con la intención de explicar que Mason había dejado el teléfono en casa, pero lo que escuché al otro lado de la línea me hizo hervir la sangre. Hola Mason. Llegas tarde, he estado esperando 50 minutos, date prisa o llegaremos tarde a la apertura del parque. Hace tanto que no tenemos una cita, dijo una voz femenina, juguetona, cariñosa, con un tono que no podía confundirse ni con amistad ni con profesionalismo. Colgué rápido. El corazón me latía con fuerza, como si me hubieran atrapado en algo prohibido, pero yo era la esposa fiel, con su teléfono en las manos, y él era quien llevaba una doble vida. La prueba de su infidelidad ardía en la palma de mi mano. Sentí una mezcla de choque, ira y algo más doloroso, quizás vergüenza o impotencia, que surgía desde dentro y se extendía por todo mi cuerpo, mientras yo luchaba con la posible infertilidad, dispuesta a hacer cualquier cosa por un futuro familiar. Él se involucraba sin cuidado en una aventura, en algún tipo de vida fuera de la casa, fuera de nosotros. Su reciente arreglo, de repente, tuvo sentido, como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación oscura, y vi toda la imagen, aterradora, cruda, real, la realización de que Mason ya no me necesitaba, al menos no la versión de mí que creía en nosotros. Fue como un golpe en el plexo solar, pero el descubrimiento de su traición hizo la situación casi insoportable. Decidida a entenderlo, a encontrar la verdad, a probar al menos para mí misma que no estaba loca, empecé a reunir pruebas de sus infidelidades. Resultó fácil desbloquear su smartphone, su fecha de nacimiento estaba puesta como contraseña. Una vez dentro, vi el historial de llamadas y mensajes, lleno de intercambios con Diana, plenos de palabras cariñosas, de insinuaciones íntimas que me revolvían el estómago. Documenté todo con cuidado, tomé fotos de la pantalla con mi teléfono, reenvié fragmentos importantes a mi correo, y mientras tanto, intentaba mantener la calma, devolviendo su dispositivo a su lugar habitual, comportándome como si nada hubiera pasado. Pasó un mes en ese terrible estado de nuestro matrimonio roto, un mes de observación silenciosa, paciencia y destrucción interna, hasta que un día mi padre, presidente de nuestra empresa, me llamó a su oficina. Tengo algo importante que discutir contigo, dijo solemnemente. Su tono serio me sorprendió. Instantáneamente me puse tensa. Intuía que la noticia que iba a darme solo agravaría la ansiedad interior que hacía tiempo habitaba en mí. Esa noche, tal vez sintiendo que algo inevitable se acercaba, como una tormenta en la que él mismo empezaba a perder el rumbo, Mason, cenando en silencio frente a mí, rompió la quietud y, evitando mi mirada, sugirió considerar la posibilidad de separarnos. Casi sonó como una propuesta de negocios, como un punto en la agenda, y para ser sincera, en esa etapa, cuando cada una de nuestras mañanas comenzaba con un extraño silencio, y las noches terminaban en lados opuestos de la cama, sin tocarse, había pensado durante mucho tiempo en cómo abordar el tema del divorcio, qué abogado consultar, qué documentos serían necesarios, cómo dividir los bienes, y en qué tono discutir todo eso con un hombre que me había traicionado, no solo con su cuerpo, sino también con su indiferencia. Por eso, cuando él dijo eso, su iniciativa me pareció casi conveniente, como si el destino me hubiera salvado de tener que sacar el tema primero. Lo miré fijamente a los ojos, y sin ocultar mi cansancio y ligera ironía, respondí: sí, divorciémonos. Mi acuerdo debió ser demasiado rápido, demasiado decidido, porque Mason pareció atónito por mi disposición. Quizás esperaba una escena, lágrimas, súplicas, o más bien, que su camino hacia Diana fuera suave e indoloro. Noté un leve estremecimiento en su rostro, cuando vio que mi decisión era definitiva, y solo quedaba firmar los papeles. A pesar del dolor interior que había estado ocultando con tanto cuidado, firmé los papeles del divorcio, que, para mi sorpresa, él ya había preparado, y traía en una carpeta ordenada. ¿Puedo presentarlos mañana?, dijo con indiferencia, como si hablara de solicitar un préstamo, y no de terminar años de matrimonio. Me voy de esta casa, añadió. Solo entonces, al mirarlo, noté cuánto realmente no entendía en qué se estaba metiendo. Preguntó casualmente: ¿estás segura sobre la hipoteca? Y yo me encogí de hombros, apenas conteniendo una sonrisa, como si ese detalle financiero ya no importara. En el fondo, sospechaba que no había pensado bien su situación. No se había dado cuenta de que no sería fácil para él sin mí, sin mi salario estable, sin mi conocimiento ni contactos. Su trabajo era duro, sí, pero nunca estable ni bien pagado. Dudaba que pudiera afrontar solo los pagos de la hipoteca, sobre todo considerando que ya había empezado a vivir a lo grande, como si el futuro estuviera asegurado. Pero dado su engaño
No sentía obligación alguna de facilitarle la transición a su nueva vida, especialmente una en la que yo ya no tenía lugar. Hice mis maletas en silencio, sin escándalos, sin dramas, y unos días después, me mudé a la casa de mis padres, justo al lugar donde las paredes me recordaban a la niña que soñaba con un gran amor y un hogar propio. Mamá y papá, por supuesto, notaron inmediatamente los cambios, mi depresión, el cansancio en mis ojos, que ni siquiera las sonrisas lograban ocultar. Al principio, se preocuparon por mi bienestar, hicieron preguntas cautelosas y ofrecieron ayuda, pero cuando les expliqué lo que había pasado, les hablé de la infidelidad de Mason, de Diana, de aquella fatídica conversación telefónica. Se enfurecieron, y su enojo no fue teatral, sino sincero, casi paternal y maternal. La rabia que solo nace del amor por un hijo, que quieren proteger. Apoyaron completamente mi decisión de dejarlo. Papá, contenido pero decidido, dijo, separarse es la mejor decisión, y no pude estar más de acuerdo. Me lancé al trabajo. Porque me daba estructura, sentido, y un refugio temporal del dolor. Me encargué de todo sin descanso: informes, proyectos, presentaciones, negociaciones, viajes a sucursales, implementación de procesos, todo, solo para evitar quedarme sola conmigo misma. El año pasó volando en esta niebla de obligaciones, como una semana larga sin principio ni fin, sin festivos ni fines de semana. Una noche, al darme cuenta de lo horrible que me veía, pálida, cansada, sin el brillo en los ojos, que antes era mi sello personal, papá, preocupado, me sugirió que tomara un descanso. ¿Por qué no haces un viaje? Habrá mucho que hacer a partir del próximo mes, dijo suavemente, casi con cariño paternal, y su preocupación me envolvió como una manta en una noche de invierno. Agradecida por esta oferta, y sintiendo que mis fuerzas se agotaban, decidí hacer un viaje sola al noreste, a un lugar sin calles conocidas, sin recuerdos, sin pasado, solo yo, el viento frío y la oportunidad de empezar de nuevo. El aire del noreste era fresco y penetrante, como si limpiaran no solo los pulmones, sino también el alma. Hablé con los lugareños, gente sencilla y amable que, sin conocer mi historia, me trataba con genuino cariño. Poco a poco, día tras día, mi espíritu comenzó a sanar, como una herida que ya no toca manos sucias. Decidí darme un gusto, y reservé una estancia en Los Ángeles, en uno de esos hoteles famosos, donde cada huésped se siente elegido. Quería las mejores experiencias, la paz bien merecida, unas vacaciones sin culpa ni ansiedad. Después de registrarme, me relajé en el vestíbulo con una copa de bienvenida en la mano, mirando los elegantes interiores, sintiendo como mi cansancio se disolvía en la luz y el espacio. Estaba tan tranquila, que incluso medio en broma pensé en mudarme a Los Ángeles. Quizás aquí empezaría una nueva etapa, pero justo entonces, como un cuchillo cortando la serenidad, una voz familiar atravesó mi conciencia. ¿Qué haces aquí? Me di la vuelta, sobresaltada, y vi a Mason entrando al vestíbulo con dos maletas enormes. Como una escena de película que nadie me pidió ver, un encuentro inesperado con mi exesposo, en este lugar al que había venido a buscar paz y recuperación, fue lo último que esperaba. Rodeada por el encanto elegante del vestíbulo de un hotel en Los Ángeles, sentí un sobresalto de realidad, como una ola helada que me golpeaba, y dolió aún más cuando vi que entraba con él una joven mujer, quizás Diana, o alguien nuevo, de unos 20 años, con piel impecable, maquillaje atrevido, y uñas rojas brillantes, que destacaban en fuerte contraste con el frío del noreste. Su ropa era desafiante y reveladora, una falda corta a pesar del frío, y en ese momento comprendí que este hombre finalmente había dejado la vida en la que estábamos nosotros. Mi mirada atónita se detuvo en ellos, en esta extraña pareja que había surgido tan de repente de mi pasado, como una escena de un viejo y doloroso sueño que cobraba vida, y en ese instante, a pesar de todos mis intentos por mantener la dignidad, no pude evitar que salieran palabras, sin plan ni hesitación. ¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ella? Mi curiosidad, en contra del sentido común y el cansancio de heridas viejas, me dominó. Simplemente no pude quedarme indiferente. Por mucho que lo intentara, Mason pareció complacido con la oportunidad de mostrar su nueva vida, y mientras se acomodaba el cuello de la chaqueta, dijo, con un tono de excitación arrogante: «Oh, déjame presentarte. No te he visto en mucho tiempo. Esta es Diana, mi nueva esposa. Estamos de luna de miel y adivina que es hija de un empresario rico». Esas palabras sonaron como un fragmento mal actuado de una obra teatral, con un claro énfasis en la palabra rico. Sentí que el nombre Diana me invadía como una ola poderosa en agua helada. Sí,
Era la misma Diana cuya voz había escuchado una vez, en aquella fatídica llamada telefónica, y que no podía olvidar. Entonces sentí una oleada de incomodidad, no tanto por su presencia, sino por el orgullo desafiante con que Mason pronunciaba su nombre, como si fuera el premio mayor de la lotería que había ganado al traicionar nuestra vida. Se casó con una mujer casi la mitad de su edad, y en su opinión, con eso había ganado un nuevo juego, donde el estatus, el dinero y el apellido eran lo más importante. Viene solo, es triste, continuó con una sonrisa desdeñosa, un atisbo de crueldad en su voz, que antes estaba oculta tras la indiferencia. Diana, que estaba a su lado, intercambió miradas con él y, sin ocultar su condescendencia, con tono irritado y una leve mueca, lanzó: «Oye, Mason, esta es tu ex esposa, se ve vieja, apúrate con el registro». No me permití mostrar la más mínima irritación, aunque sus palabras cortaban como un cuchillo, y solo la calma interior, cultivada cuidadosamente en el último año, me ayudó a mantener la compostura. Mason le puso el brazo alrededor de los hombros, casual, como si la sostuviera como un trofeo, y con una bravata agridulce declaró: «Sí, ahora estoy listo para la vida, estoy casado con el dinero, y tú sigues luchando por tu vida humilde». Su risa aguda, que por un segundo pareció espesar el aire del vestíbulo, rompió la atmósfera serena en la que apenas empezaba a sumergirme. Él insistió, mostrando con deleite descarado su nueva realidad: «Sí, Diana es hija de Goldsmith. ¿Conoces Goldsmith Enterprises?», añadió con la entonación con que se pronuncian los nombres reales, como si el hecho de estar asociado a ese apellido lo hiciera especial. La mención de Goldsmith Enterprises resonó en mi memoria, como una antigua cuenta, clara, aguda, repentina, y entonces recordé donde había escuchado ese nombre, justo en el momento en que la cara de Mason se iluminó con una alegría infantil impresionante. Dije, tratando de mantener mi tono calmado: «Sí, su familia es acomodada. Incluso pagaron rápidamente nuestra hipoteca. Gracias por facilitarme el divorcio, Patricia», añadió sarcásticamente, disfrutando cada palabra, sin darse cuenta de lo ridículo que parecía intentando herirme. Solo asentí, casi imperceptiblemente, y respondí con voz mesurada: «Sí, los conozco, están en ese edificio grande del centro». «¿Verdad? Yo estuve ahí». Mi calma pareció desconcertar a Mason un poco, se sorprendió, se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos, como si intentara averiguar si estaba bromeando. «Ah, sí, bueno. Su familia tiene una empresa enorme, así que romper contigo fue la decisión correcta», dijo sonriendo, como un niño que presume un juguete nuevo. Asentí de nuevo y añadí casualmente, con un leve desdén, como si recordara un detalle menor de una conversación antigua: «Ese edificio es parte de nuestros activos inmobiliarios». Su reacción no se hizo esperar. «¿Qué quieres decir con nuestros activos inmobiliarios?», interrumpieron Mason y Diana casi al mismo tiempo, con voces que sonaban desconcertadas e incrédulas. Me permití una pequeña sonrisa, como divertida por su confusión, y mirándolos fijamente a los ojos, continué: «Mi padre alquila ese edificio para su oficina más prestigiosa. No sé si su empresa está involucrada en bienes raíces, pero seguro que no es un edificio cualquiera». Su escepticismo flotaba en él aire, espeso como la niebla antes de la tormenta. «Sí, sé lo grandioso que es», seguí, manteniendo la calma. «Estuve ahí cuando mi padre lo compró recientemente por unos $500 millones. Se quejaba de que el inquilino no pagaba el alquiler. Resultó ser su empresa». Por un momento hubo un silencio atronador, como si todo el hotel se hubiera detenido, y hasta el débil sonido de las fuentes en el vestíbulo se desvaneció. «De hecho, mi padre es un magnate inmobiliario con activos por unos 5.000 millones», añadí con tranquilidad, como si hablara del clima, «y ese edificio es uno de ellos. Goldsmith Enterprises ha sido el inquilino durante los últimos meses, y no han pagado el alquiler». Les dije esto con cuidado, observando sus rostros. Cuando Diana se rió, no hubo diversión en su voz, sino miedo disfrazado de burla. «No puede ser cierto. Nuestra empresa va bien», afirmó, pero había un brillo alarmante en sus ojos. Su risa temblaba, y cada palabra sonaba menos segura, a pesar del impacto de ver a Mason con su nueva esposa. Estaba decidida a no involucrarme en su drama, a no dejar que una sola palabra o mirada moviera mis heridas. Sin embargo, las fuertes declaraciones de Diana, de que su empresa sin duda podía pagar el alquiler, retumbaron por las paredes de mármol del vestíbulo, rebotando en los candelabros dorados, reflejándose en las columnas espejadas. Su tono, desdeñoso y condescendiente,
Dejaba claro que consideraba mis palabras una mentira, una invención, un deseo de crear discordia entre ella y Mason. No solo era insultante, sino también gracioso, considerando lo poco que sabían realmente con quien trataban, al darme cuenta de que una simple conversación no sería suficiente, y anticipando que ninguno de mis argumentos, por sólidos que fueran, podría sacudir su confianza sin pruebas directas e irrefutables, saqué mi smartphone justo ahí, en el vestíbulo del hotel, sin importarme la opinión de los demás, porque en ese momento la verdad valía más que la decencia. Estoy aquí con la hija del dueño de Goldsmith Enterprises, le dije a mi padre por teléfono, manteniendo una expresión de calma superioridad en el rostro. Puedes enviarme una foto del aviso de pago. En menos de 5 minutos, él, siempre puntual y metódico, me envió una imagen oficial clara de la notificación, donde se indicaba en blanco y negro la deuda de 4 meses de alquiler, dirigida a la misma empresa a la que Diana atribuía orgullosa su riqueza. Silenciosamente, giré la pantalla del teléfono hacia Mason y Diana, dejando que los números y los sellos hablaran por mí, sabiendo que ninguna excusa bloquearía la evidencia que brillaba en la pantalla. Veamos si no pagan pronto. Tal vez tengamos que considerar presentar una demanda. ¿Qué vas a hacer?, pregunté con calma, sin malicia, pero con esa claridad fría con que se pronuncian las últimas palabras a un condenado. La confianza de Diana vaciló, miró la pantalla, luego a mí, luego a Mason, y bajando la mirada murmuró: ahora que lo pienso, mi padre ha estado estresado últimamente, hablando de ventas lentas y despidiendo a muchos empleados. Su voz se apagó, como si las palabras perdieran fuerza al ser pronunciadas, pero Mason, sin querer perder la cara ante su nueva esposa, saltó para defender su ilusión. Estás perdiendo la última apuesta. Solo tratas de engañarnos. No es así, Patricia. Sigues siendo esa clase de persona, gritó, y su voz áspera casi cortó el vestíbulo, haciéndome retroceder involuntariamente, no por el contenido de sus palabras, sino por lo familiar que sonaba ese tono, esa ira, esa acusación. Ya las había escuchado antes. En una época en la que nuestro matrimonio se deshacía, y cada palabra que decía se encontraba con una explosión de rabia, como si yo no fuera su esposa, sino su enemiga. Sus palabras trajeron recuerdos dolorosos, una mezcla de escenas llenas de reproches, acusaciones y sus ojos fríos, cuando yo estaba rota y en silencio. Pero ahora ya no soy esa mujer, dije. ¿Qué dices, Mason?, le dije, mirándolo con indiferente sorpresa. ¿De verdad crees que todavía siento algo por ti? Qué tonta fui por sufrir tanto tiempo por alguien como tú. En realidad, siento que Diana te haya contactado, lo dije con voz firme, como un juez dictando sentencia, sin odio, pero sin perdón. Solo te casaste con ella por su dinero, como tú te casaste conmigo por razones vacías. Tenías prisa por casarte, querías tener hijos, y quien me abandonó cuando supo que no podíamos tenerlos, quien me llamó inútil por mi infertilidad, fuiste tú. Todo fue culpa tuya, pero todavía crees que siento algo por ti. Debes estar loco. Las palabras salieron con facilidad, porque la verdad por fin rompió mis cadenas y me liberó. La cara de Mason se puso roja de ira, sus labios temblaban, y respondió casi gritando: eres una vieja arrogante que probablemente nunca se casará ni tendrá hijos. Diana y yo planeamos divertirnos y tener un bebé después de este viaje. Su voz estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse, y me quedó claro que se aferraba desesperadamente a la ilusión de su nueva vida. Cuando sus patéticas acusaciones comenzaron a sonar casi cómicas, decidí que era hora de terminar con ese espectáculo. De revelar la verdad como mi última carta. Mencioné que estoy embarazada de 5 meses, estoy en una etapa estable. Por eso mi padre me sugirió este viaje para relajarme, dije con voz suave, como el susurro de las páginas de un libro viejo que llega a su fin. Esto pasó justo después de nuestro divorcio. Conocí a alguien que realmente me apoya. Mi jefe en el trabajo, resulta que es subordinado de mi padre. Ha sido un gran apoyo para mí, tanto personal como profesionalmente. Me enteré de que estaba embarazada hace solo 5 meses. Fue un matrimonio rápido, pero mi empresa y mi padre lo celebraron a lo grande. Después de decir esto, sentí que el peso que llevaba sobre mis hombros por años, de repente desaparecía. La expresión de Mason cambió. Sus ojos se movían nerviosos, y toda su antigua arrogancia se evaporó como la niebla matutina bajo el sol del mediodía. ¿Estás embarazada? ¿Usaste anticonceptivos? La pregunta fue tan ridícula, que no pude evitar sentir una mezcla de pena y alivio. Él parecía aferrarse a cualquier detalle que le diera control sobre la situación, pero solo le quedaba una cáscara vacía. Mi vida salió del caos que él había traído. Ahora, más que nunca,
estaba segura de mi camino, fortalecida por el apoyo de mi nuevo esposo y por la responsabilidad inevitable que tenía por delante liderar la empresa de mi padre, que planeaba retirarse pronto por razones de salud. Mi futuro, que antes estaba entrelazado con el destino de Mason, ahora, más que nunca, me pertenecía solo a mí, construido sobre una base de nuevos comienzos, sobre una libertad serena y madura, libre de su sombra persistente, de esos recuerdos que antes me mantenían prisionera de arrepentimientos y sentimientos no correspondidos. La confusión de Mason era casi palpable, flotaba en el aire, perdido y desconcertado por mis palabras. De repente, golpeó el suelo con el pie como un niño incapaz de aceptar la inesperada negativa de la realidad a seguir sus reglas. Anticonceptivos, nunca usé eso, murmuró para sí, buscando pruebas que respaldaran su argumento. Lo miré con calma, no sin un toque de pesar, pero sin el dolor de antes. ¿Recuerdas que te dije que pasé todas las pruebas en la clínica? No encontraron ningún problema conmigo, así que no era solo culpa mía, dije, enfatizando la última palabra, como resumiendo todo lo que él se había negado a admitir. Mason palideció. Su rostro se transformó con el impacto de la verdad que rechazó durante tantos años. Susurró casi inaudible, mirando al suelo, como si se abriera un agujero bajo sus pies. Eso significa que Diana y yo no podemos tener hijos. ¿Por qué me divorcié para casarme con ella? Sus hombros se hundieron, como un hombre que ha perdido no solo sus argumentos, sino también el suelo bajo sus pies. Diana, que estaba a su lado, se ruborizó instantáneamente. La ira brillaba en sus ojos, como un fuego encendido por su lógica egoísta. ¿Qué quieres decir? Su voz era aguda, casi estridente. Te sientes traicionado porque eras infértil y no ella. Había en su voz no solo resentimiento, sino también la desesperación de una mujer, cuya elección resultó tan ilusoria como los sentimientos en los que se basó. Sabiendo que mi papel en esa conversación había terminado, y sin querer participar en ese espectáculo de resentimiento y decepción, hice mi última declaración con calma y claridad, con la profesional distancia que la vida me enseñó. A partir de ahora, por favor, mantengan sus asuntos separados de los míos, dije, sintiendo el último hilo que me unía a su caos romperse. Déjenme en paz. En cuanto al alquiler de Goldsmith Enterprises, espero el pago completo. Si tienen intención de seguir rentando el edificio, paguen la deuda lo antes posible, de lo contrario tendremos que ir a los tribunales. No tengo nada más que decir. Con eso, me di la vuelta y los dejé solos con sus discusiones, sus acusaciones y mis propias ilusiones. Caminé con paso firme hacia mi habitación de hotel. El silencio del pasillo era como una bomba, como el alivio después de una tormenta ruidosa, y cuando abrí la puerta, me recibió la sonrisa que valió la pena pasar por todo esto. Cálida, sincera, de bienvenida y aceptación. Mi esposo dijo, lo siento, no pude ayudar en la casa. ¿Está todo bien? Claro que sí, respondí, permitiéndome relajarme de verdad por primera vez en todo el día. Solo me alegra que nosotros, podamos finalmente respirar. Gracias, Patricia, dijo, sin sombra de duda ni ganas de probar nada, solo con sincera preocupación. Desde que me casé con mi actual esposo, he sentido crecer mi confianza cada día, no una impuesta ni una máscara como antes, sino una confianza real y creativa. Pensé que Mason se había desvanecido completamente en el pasado, que se había convertido solo en un recuerdo, pero, como resultó, no había terminado aún. No volví a ver a Mason después de ese día, pero por canales de negocios de mi padre llegaron rumores, y luego hechos. La situación de Mason y Diana se deterioró dramáticamente. A pesar de su arrogancia inicial y la creencia de que se había casado por riqueza, pronto se enteró de que Goldsmith Enterprises estaba en deudas. Noticias alarmantes comenzaron a salir en los canales de televisión. Una tras otra, un empleado de la empresa había malversado millones de dólares pertenecientes a clientes. El padre de Diana sabía del fraude, pero trató de ocultarlo para proteger la reputación de la empresa, quizás incluso por el bien de su hija. Sin embargo, cuando el escándalo se hizo público, las acciones de Goldsmith Enterprises se desplomaron alarmantemente, y la empresa perdió la confianza que había acumulado durante décadas. Siguió una masiva salida de empleados, comenzó el pánico dentro del equipo, y en ese estado deplorable, quedó claro que no solo no podrían pagar el alquiler, sino que difícilmente se recuperarían de este golpe. Este giro del destino fue la última confirmación para mí de que tomé la decisión correcta al dejar ese capítulo de mi vida. Lo cerré no con ira ni con rencor, sino con tranquilo alivio, con un sentimiento de liberación. Ahora, toda mi atención está enfocada en el futuro, lleno de estabilidad, amor mutuo
y un cariño sincero por la persona con quien finalmente me siento en mi lugar.